enlazamos con la maestra Rosario Robles. Querida Rosario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Oscar. Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio. El gusto, como siempre, es nuestro. ¿Qué reflexión te merece esta fecha tan importante que no debemos dejar pasar y que no debemos recordar únicamente cada 25 de noviembre, porque esta situación se repite un día sí y otro también? Así es, Oscar. Nuestro país lamentablemente tiene cifras escandalosas. A mí pues obviamente me enoja y me indigna que 11 mujeres sean asesinadas en nuestro país en promedio, que se hayan desaparecido políticas públicas y programas que estaban destinados a la seguridad de las mujeres y sobre todo que no se entienda. Yo quiero hacer alusión primero a la declaración ayer en el Senado del presidente Gabriel Boric, presidente de Chile, en el que dijo que era brutal, simplemente brutal, el que se hubiera tantos feminicidios en el país y contrastarlo con lo que se dijo hoy en la mañana desde el púlpito presidencial, en donde en lugar de ser empático con este dolor que tienen y que tenemos las mexicanas y muchos mexicanos por la ausencia de una madre, de una hija, de una hermana, de una amiga, por esta violencia que sigue siendo la realidad de todos los días, en su máxima expresión, que es el feminicidio, pero también de manera al interior del hogar, en la calle, cuando caminamos, cuando nos transportamos, cuando se nos agrede y se utilizan nuestros hijos para chantajearnos y para abusar de nosotras, cuando se viola a las mujeres. Todo esto es el pan de cada día y frente a eso se descalifica la exigencia de justicia. Se descalifica y se dice que en una actitud que creo no es propia y que refuerza patrones machistas, se dice que las mujeres, que el movimiento feministas ha sido de alguna manera expropiado por los conservadores que quieren atacar al gobierno. Es decir, somos las mujeres, los colectivos de mujeres, el movimiento feminista manipulable, somos las mujeres tan débiles que se nos puede utilizar y usar para situaciones de carácter política en contra o a favor de algún gobierno. Y se desconoce así que ha sido justamente el feminismo el que ha trastocado toda esta violencia patriarcal. Ha sido el feminismo el que ha logrado en nuestro país cambios de ley y también programas y políticas públicas que vayan a luchar contra esta violencia, y es el que se manifiesta el día de hoy en las calles. Y en efecto, no es nada más un 25 de noviembre, ya hace muchos años que cada 25 del mes se hacen los días naranjas, pero tiene que ser una lucha constante y preocupa que desde el poder se estigmatice a las mujeres y se desconozca que no es lo mismo un patrón de seguridad para los hombres que para las mujeres, porque las mujeres no es tan sencillo el tema porque tiene que ver con la violencia al interior del hogar, que por cierto ha sido, esta violencia se ha fortalecido después de todo el confinamiento en la pandemia, las cifras se han disparado. Por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia, tenías 220,000, 200,000 mujeres que habían denunciado algún tipo de violencia, y después de la pandemia esta cifra llegó a casi 260,000. Es decir, estamos en una situación muy complicada y lo que se requiere son políticas con perspectiva de género. No es igual, no se puede dar el mismo tratamiento en materia de seguridad a hombres y a mujeres, porque las mujeres vivimos doblemente la inseguridad en la calle, simplemente por cómo está el país y en segundo lugar por nuestra condición de género, Oscar. Muy delicado el que se está, sin duda es un momento muy delicado el que se está viviendo en nuestro país en materia de respeto a los derechos de las mujeres y a sus propias vidas. Rosario Robles, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Oscar. Quisiera concluir también que por favor, este lenguaje que propicia la polarización, la violencia,
no conviene, y es un lenguaje que se alimenta desde el propio poder y un lenguaje que invisibiliza a las mujeres. Cuando desde el púlpito presidencial se refiere a las mujeres como las hijas de, la sobrina de, la esposa de, nos está quitando toda nuestra condición, y esto es muy cruel, y esto es algo que habla precisamente de un patrón que no tiene nada que ver con una visión libertaria, con una visión de justicia y con una visión de igualdad. Caramba. Gracias, Rosario. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo enorme. Es la maestra Rosario Robles con Las Gardenias de Rosario.